Chicos, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Yaneli? Muy buenos días. Ahí estamos, chicos. Ahora Ángel, Yoja, muy buenos días. Estamos trabajando, me dicen, cronometría, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Ya han pasado lo que son sucesiones, sumas, series, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me confirma eso? David Alexander, muy buenos días. A ver, ¿me confirman? Ya saben, muy buenos días. A ver, repito, la parte de sumas, suma de términos de una progresión aritmética, suma de términos de los primeros números enteros positivos, la suma de los enteros, de los cuadrados de los enteros positivos. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Sí, no, ¿No se me escuchan? ¿No se me escuchan? Me indican, por favor. el micrófono, ¿se escucha alejado? Ah, ya. Se ha dejado. Ahora. No, lo dejó Chichipe mal, dice. Está un poquito más abajo del suelo para que le puedan escuchar al profe. ¿Ya? Ahora sí, sí, ya, pues, ya lo pusieron pues a mi tallarín. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bien, chicos. Por favor, nuevamente les pido. A ver, ya ustedes conocen lo que viene a ser las diferentes sumas de la serie de los números naturales, ¿cierto? ¿Sí? Me indican, por favor. Caramba, acá creo que todavía está manejando Chichipena. Ahora sí. Bien, Johan, muy bien. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Vamos a desarrollar directamente los problemas que corresponden al tema de hoy día. Ya entramos en lo que viene a ser la parte de 4 operaciones. En 4 operaciones desarrollamos las 4 operaciones básicas. ¿Cuáles son? Adición, sustracción, multiplicación, división. Esta semana trabajamos las 2 primeras. Pero evidentemente, chicos, yo no les voy a enseñar a sumar. Yo no les voy a enseñar a restar. Ustedes ya reconocen esos procesos. Lo que vamos a hacer es reconocer el desarrollo de algunos problemas considerados tipo de examen de admisión, ¿no? Problemas que son frecuentes en los diferentes exámenes, diferentes evaluaciones, y que tú debes de reconocer cómo es que se van desarrollando, ¿cierto? Ya, esa es la intención. Bien, entonces descarguen por favor su material en mano, vamos trabajándolo. Si terminamos la previa hoy día, porque está sumamente sencilla, entonces ya terminamos hoy día, avanzamos ya un material de refuerzo el día viernes, ¿no? Ese es el propósito, de que podamos avanzar, porque es, como les repito, prácticamente la teoría la reconocemos en el desarrollo de los problemas, ¿no? Algunas cosas que ajustar, porque te repito, decirte que 3 más 4 es igual a 7, bueno, en RM de repente, ¿no? Pero acá no, pues acá somos serios. Ya. Entonces, a ver, me confían todos con su material? ¿Todos con su material, por favor? ¿Todos con su material? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar este desarrollo. ¿Y ahora? ¿Dónde se fue mi material? ¿Lo puso ahí usted? Creo que sí. ¿O lo he guardado? Ah, no, acá está. Bien, chicos. Bien, empezamos número 1. A ver, tenemos por acá. Número 1, nos dicen si A más B más C es igual a 16. Y nos indican de que debemos de calcular el valor de ABC más BCAB más CBCA. Ahora, usualmente quienes proponen los problemas lo disponen de una manera que no te orientan exactamente en lo que tú tienes que hacer. Es decir, si tú tienes la distribución en forma horizontal, perfectamente nuestro primer pensamiento es señalar que vamos a realizar descomposición polinómica, ¿no? Y agrupar términos semejantes, lo cual es un método de solución.
pero que de repente nos demanda algo de tiempo. Y es más, como debemos hacer varias operaciones, posiblemente podamos equivocarnos. Entonces, en la gran mayoría de problemas acerca de sumas, acerca de términos que se están sumando, vamos a trabajarlo en forma vertical. Y la suma de los términos en forma vertical es ordenando siempre en forma coincidente en la columna de las unidades. Entonces, no importando la cantidad de cifras que tienen los números, tú los vas a ordenar, colocando, repito, la columna de unidades en forma coincidente. Entonces, no vayas a colocar pues en forma aleatoria, ¿no? Todo debe ser ordenado. En este caso, vamos a sumar el numeral A, B, C. Ahí está, numeral A, B, C. Le sumamos el numeral en la forma B, C, A, B. Por acá está B, C, A, B. Y finalmente sumamos el CB, CA. CB, CA. Entonces, todas las columnas de unidades son coincidentes. Y ahora nosotros observamos que al momento de sumar, sumamos cada una de las columnas correspondiente a un mismo orden. Sumamos la columna de unidades, luego sumaremos la columna de decenas, luego la de centenas y así sucesivamente. Entonces, voy a remarcar que voy a sumar esta primera columna. Pero en esta primera columna, ¿qué cosa aparece? En esta primera columna, ¿qué es lo que vamos a obtener? A ver, me indican por favor. ¿Qué es lo que aparece en esta primera columna? En esa primera columna aparece la suma de A, de B y de C, que justamente es dato del problema. Entonces, repito, aquí está la cifra A, que se suma con la cifra B, con la cifra C, y eso es dato. El dato del problema es precisamente que la suma de los valores de A, de B y de C en este problema suman 16. Yo no sé exactamente cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C. Lo que interesa, lo que involucra este dato es que la suma de A más B más C sea igual a 16. Sí, pues. Va a pagar para todo el otro. A ver. Entonces tendríamos acá, disculpen la molestia, disculpen la molestia. Tendríamos de que esta columna sale 16. Ahora, perfectamente sabes que puedo colocar 6 y llevar 1. Te sugiero que en nuestro proceso vamos a ordenarlo del modo siguiente. Vamos a colocar el 16 directamente. Pero claro, haciendo coincidir la cifra de unidades de este resultado con esta columna. ¿De acuerdo? Hemos sumado A más B más C, resulta 16, coloco 16. Profe, ¿y por qué no lleva 1? Porque en muchos problemas, de repente, el resultado va a salir de 2 cifras, o de 3 cifras, o de 4 cifras. Entonces, dependiendo de la forma que tiene el numeral, tú puedes hacer lo que se conoce como las sumas parciales, que es muy similar, muy parecido a los llamados productos parciales. Entonces, nos vamos a acostumbrar. Si bien es cierto, no son números muy grandes, para ir viendo de que el desarrollo no afecta en nada, simplemente te propongo que en esta primera columna sale 16 y lo distribuimos de esta manera. En la siguiente columna aparece la cifra A, la cifra B y la cifra C. A más B más C, sabes que resulta ser 16, dato del problema. Profe, pero está en diferente orden. Claro, está en diferente orden, pero el orden de los humanos no varía, no cambia, no hace diferente resultado. Por lo tanto, A más B más C en cualquier orden seguirá siendo 16. Y acá aparece A, B y C seguirá siendo 16. Entonces, debajo de la columna de decenas ahora, colocamos el resultado 16. La cifra 6 justamente debajo de esa columna y la cifra 1 en el siguiente orden. Y nuevamente, aquí aparece A, B y C. Nuevamente será la suma 16 y ya sabemos que colocamos de esta forma. Y en la última columna, la columna de unidades de millar, también aparece la suma de A, B y C. Por lo tanto, tendríamos ahí el valor de 16.
Y luego realizamos la suma de todos los términos que aparecen en esta suma. Realizamos la suma de las sumas parciales. ¿Y el resultado cuánto saldría? Saldría para acá 6, 6 más 1, 7, 6 más 1, 7, 6 más 1, 7 y 1. Resulta el número 1, 7, 7, 7, 6. 17.776. Y eso aparece como alternativa A. Avioncito para este primer problema. Profe, pero y de otra manera, como te digo, la otra forma hubiera sido descomposición polinómica. Descomposición polinómica el primero, 1000 veces A más 100 veces A más 10B más C, más 1000 veces B más 10 veces C más 10 veces A más B, más 1000 veces C más 100 veces B más 10 veces C más A. Y habría salido 1111 veces A más 1111 veces B más 1111 veces C. Factorizas 1111 y te quedaría 1111 por A más B más C, que es 16. Y 1111 por 16 te va a dar el mismo resultado. Entonces, para abreviar los procesos y operaciones, puedes expresar la suma una debajo del otro. La suma vertical nos ayuda para abreviar justamente esa idea. A ver, chicos, ¿alguna observación, algún comentario? Exactamente, Josué. Muy bien. Muy bien, David. Excelente. A ver, ¿alguna observación en este primer caso, en este primer problema, recordando y reconociendo los términos de esta adición? Bien, entonces no das pie a seguir avanzando. Como le digo, en muy buena hora si ustedes ya reconocen que todo está sencillo. ¿Cierto? Bien. Continuamos. Número 2. En el problema número 2 aparece lo siguiente. Calcule la suma de las tres últimas cifras del resultado al sumar 3 más 22 más 333 más 222 si dicha suma posee 18 sumandos. Entonces, si bien es cierto, ahora me dan directamente el valor de cada una de las cifras, te voy a sugerir nuevamente distribúyelo en forma vertical. Entonces, nuestro primer sumando vendría a ser solamente el valor de 3. El segundo sumando vendría a ser 22. El siguiente sumando saldría el 3, 3, 3. Y así por la secuencia que tienen los números aparecerá justamente el siguiente número. Y se continúa hasta completar 18 sumandos. Bien, como tiene 18 sumandos, a ver, ¿alguien me puede decir quién es el término o el sumando del lugar 18? ¿Cuál es la forma que tiene el sumando del lugar 18? ¿Cuál es la forma que tiene? Ah, muy bien. Porque el primero está formado por cifras 3, el tercero por cifras 3, el quinto también por cifras 3. O sea que aquel que ocupa la posición impar solamente utiliza cifra 3. Aquellos que utilizan la cifra par solamente utilizan cifra 2. Entonces, el de posición 18, como es posición par, utilizará solamente cifras 2. Ahí está. Ahí tendremos 2, 2 y 2. Ya está. Entonces, ya tenemos reconocidos los 18 sumandos. Vamos a efectuar la suma correspondiente a esta idea. Ahora observa que a diferencia del caso anterior, no me piden calcular la suma exacta, porque como tiene 18 sumandos, el último término también tendrá 18 cifras. ¿Por qué? Porque la cantidad de cifras también coincide con la posición que tiene. La primera, posición 1, una cifra. La segunda, posición 2, 2 cifras. Tercera, posición 3, 3 cifras y así sucesivamente. Entonces, si aquí agrego de que este número tiene 18 sumandos, o esta suma tiene 18 sumandos, para hallar la suma total tendría que efectuar las 18 sumas parciales, ¿no es cierto? Porque cada columna te va a dar una suma parcial. Pero felizmente no me piden todo el resultado, solamente me piden calcular cuáles son las tres últimas cifras. Entonces, las tres últimas cifras estarán dadas por la suma de las columnas de las tres últimas.
Las últimas 3 columnas es lo que necesito conocer. Conozco la suma de las 3 últimas y eso es suficiente. Nada más, porque solamente quiero las 3 últimas cifras. Entonces, me vas a decir cómo es la suma en la columna de unidades. Recontra fácil, profe. En la columna de unidades tengo que sumar la cifra 3 más 2 más 3 más 2 y repetidas veces hasta completar 18 cifras. Y la última cifra evidentemente será 2, o sea que anterior debió ser un 3. 3 más 2. Ya está. Entonces notarás que como hay 18 cifras, yo puedo agruparlas de 2 en 2, ¿no es cierto? Puedo agruparlas de 2 en 2. Y al agruparlas de 2 en 2, entonces yo tendría que este paréntesis sumaría 5, este otro también sumaría 5, este otro también sumaría 5. Tendría entonces inicialmente 18 cifras, pero como agrupo de 2 en 2, solamente se formarían 9 grupos. Y cada grupo tiene un valor de 5. 9 veces 5, la suma de unidades será 45. La suma de las cifras de unidades es 45. Entonces, en esta columna deberé colocar 45. Ya está. Ya está nuestra primera suma parcial. Avanzamos en el siguiente orden y voy a tratar de reconocer cuál es la suma de las cifras del siguiente. Es decir, la suma de las decenas. ¿Qué es lo que notas? Que las cifras son muy parecidas a la primera columna. La cifra 2 se repite, 2 se repite, 3 se repite, 2 se repite, a excepción de la primera, todas las demás son las mismas. A excepción de esta primerita que debió de coronar esta primera columna, todas las demás se repiten. Entonces, la suma de decenas yo te podría decir que es igualita a la columna de unidades que sumaba 45, ahí lo estoy escribiendo, esta es la suma de unidades a la cual le tengo que hacer ¿qué cosa? A la cual le tengo que hacer ¿qué cosa? Quitarle lo que no aparece. ¿Y cuál es la cifra que no aparece? La cifra 3. Entonces le quito la cifra 3 a 45 y eso nos da ¿cuánto? Nos da 42. La columna de las decenas resulta ser 42 porque es 3 unidades menor que la primera. Entonces simplemente debajo de la columna de decenas colocamos las cifras correspondientes. Colocamos 42. ¿Ya está? Continuamos ahora la siguiente columna. ¿Qué columna será? La columna de las centenas. Pero ya te habrás dado cuenta que esta columna de centenas comparada con la columna de unidades o comparado con la columna de decenas, es fácil de decidir cuánto suma. Si la comparo con las decenas, son igualitas, a excepción que no está esta cifra 2. Ojo, en la columna de centenas no está la cifra 2 que sí está en las decenas. Entonces puedo decirte que la suma de centenas será igual a la columna de las decenas, que resultó ser 42, esa es la suma de las decenas, pero le tengo que quitar la cifra que no aparece. Y la cifra que no aparece es la cifra 2. Y por lo tanto la columna de centenas sumará 40. Y ya conozco la última columna que necesito porque solamente vamos a sumar las 3 últimas columnas para las 3 últimas cifras. La suma continúa, pero para el problema solamente necesitamos las 3 últimas cifras, las 3 últimas columnas. Por lo tanto, cerramos aquí y sumamos. La suma respectiva nos da lo siguiente. Tendríamos por acá la cifra 5 correspondiente a esta primera columna. 4 más 2 saldría 6, la siguiente cifra. 4 más 0 saldría 4. Y las demás cifras no las hemos calculado, las dejamos solamente indicadas. Las cifras serían 4, 6 y 5. Me piden calcular la suma de estas 3 últimas cifras. Entonces deberé sumar el valor de 4 con el valor de 6 con el valor de 5. Nos piden, por lo tanto, la suma de 4 más 6 más 5. La suma saldría, ¿cuánto? Saldría 15.
¿Y aparece alternativa 15? Sí, aparece alternativa 15 como alternativa C de casita. Ahí está alternativa C de casita. Ya tenemos para el problema número 2. ¿Ya está? Avanzamos por acá. Siguiente, número 3. Problema número 3. Problema número 3. A ver. La suma de todos los números de dos cifras que comienzan en 5 es... Ojo, recuerda que los números de una característica siempre deben de estar en una base determinada, ¿de acuerdo? Siempre deben estar en una base determinada. Entonces, cuando te indica a ti simplemente que debes sumar ciertos números, etcétera, y no te indican la base, asumes que es el sistema decimal. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? Simplemente que vamos a sumar todos los números de dos cifras que comienzan en 5. Y como tienen dos cifras, el primer número que tiene dos cifras que yo recuerdo viene a ser el 50. También aparece el 51, también aparece el 52, hasta llegar al último de dos cifras, perdón, que vendría a ser ¿cuánto? El 59. Ya está. Y luego, sin mayor dificultad, simplemente efectuamos la suma requerida. Podemos sumarlo en forma horizontal y aplicar la suma de términos de una progresión aritmética, ¿cierto? La suma de términos de una progresión aritmética sería el primero más el último por la cantidad de términos entre 2. 50 más 59 saldría 109 por la cantidad de términos 10 entre 2. Ya está. Pero te voy a sugerir, ya que estamos trabajando en forma vertical, simplemente efectuarlo como una especie de ejercicio. No resulta muy complicado, simplemente te pido, por favor, calculemos la suma de la primera columna. Calculemos la suma de la primera columna. Y justamente esto va de la mano con la primera pregunta que te hice al iniciar la clase. ¿Ustedes recuerdan la suma de los primeros términos de la serie natural de los enteros positivos? Es justamente esto, ¿no? ¿Cuánto vale? Y esto voy a poner acá como una observación. La suma de 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta el valor de n. ¿Cuánto vale la suma de los enteros positivos desde 1 hasta n? Esto es recontra conocido, ¿cierto? N por n más 1 son dos números consecutivos entre 2. Entonces, cada vez que vean la suma de los enteros positivos desde 1 hasta un valor dado, a ese último número lo multiplica por su consecutivo y le saca la mitad. Acá está la idea. Profe, pero ahí está sumando desde 0. Sí, pero 0 no va a cambiar ningún resultado, ¿no es cierto? 0 no le agrega ninguna unidad más. Es como si sumaras desde 1 hasta 9, nada más. Y la suma del 1 al 9 sería 9, el último número, por el consecutivo 10, 90 entre 2. 90 entre 2, ¿me daría cuánto? 45, ahí está, tendré 45. La suma de las unidades, acá lo indico, me da 45, que es la suma de 1 más 2 más 3 hasta 9. Y ahora sumo las decenas. La suma de las decenas será únicamente sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5. ¿Cuántas veces 5? 10 veces 5, ¿no? Saldría 50. Ya está. Tendríamos acá 50 y lo colocamos debajo de las decenas. Bien, con ello ya está apareciendo entonces el valor respectivo y simplemente sumamos estas sumas parciales, ¿no? Las sumas parciales de cada columna. Y acá tendría el valor de 5, ya está, el valor de 5. Por acá el valor de 4, ya está. Y por acá el valor de 5. Y la suma requerida vendría a ser entonces 545. ¿Aparece alternativa 545? Me parece que sí. Aparece la alternativa B. B de barquito. Ya está. Para que no haya mucha emoción. Número 4. Bien, ¿alguna observación, muchachos? ¿Algún comentario? Uy, ya se me están adelantando ya. Muy bien, gracias Diego, muy bien Josabet, muy bien Josué, gracias George. Entonces, creo que hay una facilidad en el trabajo, ¿no es cierto?
Qué bien que se han preparado, ya conozcan y reconozcan las sumas diferentes. ¿Alguna observación, chicos? Algo que se tenga que comentar. De repente me estoy adelantando y de repente hay alguna observación que me tengan que decir. A ver, ¿me indican, por favor? Me indican. Gracias, David. Me indica. A ver. A ver. Ya, gracias, Juan. Bien, entonces, estamos en el proceso. A ver, entonces nos vamos al problema número 4. En el problema número 4 tenemos que hablar acerca de lo que es el complemento aritmético. El complemento aritmético de un número es otro número que se va a obtener a partir de la característica que tiene el número inicial. Y la característica principal es la cantidad de cifras. Complemento aritmético lo vamos a abreviar con sus iniciales CA. Cada vez que un problema vea CA, se va a indicar que se trata del complemento aritmético. Ya está. ¿Y qué es lo que tenemos que reconocer del complemento aritmético de un número? El complemento aritmético de un número, por una definición básica, es el número de unidades que le falta a dicho número para ser igual a una unidad del orden inmediato superior a la cifra de mayor orden que utiliza ese número. ¿Cómo? ¿Qué he dicho, profe? Repito, el complemento aritmético de un número es lo que le falta a dicho número para ser igual a una unidad del orden inmediato superior a la cifra de dicho número. Ese es el concepto de complemento aritmético, pero como a ti en un examen de admisión solamente te van a pedir la aplicación, no te van a pedir el concepto, solamente te lo indico en forma referencial. ¿Por qué? Porque sencillamente la expresión más cómoda de indicar este número es de la forma siguiente. Digamos que yo tengo un número n que está formado por un conjunto de cifras. Aquí está. Está formado por las cifras A, B, C, D, hasta la cifra Z. Ya está. ¿Cuántas cifras tiene este número? ¿Cuántas cifras tiene este número? Este número voy a indicarlo como con K cifras. Esa es la cantidad de cifras que posee el número, K cifras. Puede tener 3 cifras, 5 cifras, 10 cifras, etc. La cantidad de cifras la voy a indicar como K. Ahora, cuando yo tomo este número, el complemento aritmético se forma del modo siguiente. El complemento aritmético del número n se va a formar tomando la diferencia entre la potencia de 10 elevado a un exponente coincidente con la cantidad de cifras que posee este número, es decir, 10 elevado a la k, menos el número con el cual se está trabajando. Esta forma es mucho más breve y lo puedes trabajar rápidamente en el desarrollo justamente de los problemas, que es justamente nuestro propósito. Entonces, complemento aritmético de un número lo vamos a reconocer como la potencia de 10 menos el valor del número con el cual se está trabajando. Y esa potencia de 10 tiene que ser coincidente, repito, tiene que ser coincidente con la cantidad de cifras que presenta el número. A ver, entonces, una vez planteado el complemento aritmético, veamos sus características por acá. Avanzamos, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, yo te voy a proponer acá cuál es el número con el cual trabajamos. ¿Cuál es el número? Tú me indicas cuál es la potencia de 10 a la cual tenemos que llegar. Y por acá me señalas el complemento aritmético. Por ejemplo, si yo tuviera el número 23, entonces, como tiene 2 cifras, la potencia de 10 a la cual tengo que llegar sería 10 elevado a la cantidad de cifras que posee. 2. ¿Cuánto vale esto? 10 al cuadrado vale 100. Entonces, ¿cuánto le falta al número 23 para ser igual a 100? Repito, ¿cuánto le falta al número 23 para ser igual a 100? Entonces, para saber cuánto le falta, simplemente restas el valor de 100
menos 23. Y 100 menos 23, ¿cuánto nos daría? 77, ¿no? 77. Entonces, el complemento aritmético de 23 vendría a ser 77. Si yo tuviera el número 348, entonces, como es un número de mayor cantidad de cifras, tiene 3 cifras, entonces la potencia de 10 ahora será 10 elevado al cubo. O sea que ahora vale 1000. 10 al cubo vale 1000. Entonces el complemento aritmético vendrá a ser la diferencia entre el valor de 1000, que es la potencia de 10 formada con un exponente igual a la cantidad de cifras que posee, menos el número 348. ¿Y cuánto sale esta diferencia? Me ayudan a restar 1000 menos 348. La diferencia saldría 652. Ya está. 652. Y así sucesivamente vas a ir generando diferentes complementos aritméticos dependiendo del número con el cual trabajas, evidentemente. Ahora, si tú tuvieras, por ejemplo, el número 3, 5, 2 del sistema de base 6, entonces la idea del concepto de complemento aritmético no va a cambiar. Solamente que las operaciones y expresiones con las cuales vas a trabajar estarían en otra base. Este número sería el número 1, 0. Profe, ¿se parece al 10? Claro, pero como estás en base 6, será 1, 0 de base 6 elevado a la cantidad de cifras que ves, elevado al cubo. Y el complemento aritmético de este número en base 6 sería este valor, 1, 0 elevado al cubo, que también, ojo, su desarrollo es el 1, 0, 0, 0 de base 6, menos el 3, 5, 2 de base 6. 3, 5, 2 de base 6. Ya está. Y ahí hace el resultado y aparece el numeral en el sistema de base indicado. ¿Estamos? Allá. Solamente para corroborar todo lo anterior, me ayudas en efectuar esta sustracción. A ver, ¿tendría que restar quién? Tendría que restar el 1, 0, 0, 0 de base 6 menos el 3, 5, 2 de base 6. Entonces te voy a plantear algunos ejemplos antes de efectuar eso, ¿ya? Porque de repente vamos a utilizar algunos criterios que mejor es analizarlo por separado. Te pregunto en la suma, ¿cuánto vale la suma del 2, 3, 4 más el 3, 1, 2? Profe, eso es recontra fácil, pues. ¿Por qué me pregunté eso? Eso es en primaria, yo lo sé. Ah, claro, discúlpame. Me faltó indicar que este sumando está en base 7 y este sumando también está en base 7. Profe, ¿y ahora cómo se suma eso? Eso no me enseñó en primaria. Si es cierto, de repente no lo tienes en primaria, pero sí en algún momento en la parte de secundaria han debido sumar. Lo cual no representa tampoco mayor dificultad. Porque como comprenderás, las sumas verticales siempre las hacemos haciendo coincidir la cifra de primer orden. Es decir, la cifra que está a la derecha. Recuérdalo, siempre hacemos esa coincidencia. A pesar de que tengan diferente cantidad de cifras, la cifra de primer orden es la coincidente. Ahora, cuando estás en otro sistema de numeración, ya no le puedes decir decenas, centenas, unidades, millares, etcétera, porque esos nombres solamente son válidos en el sistema decimal. Ya no, profe, ¿y ahora cómo se llama? Ahora se dice unidad de primer orden, unidad de segundo orden, unidad de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, como habíamos descrito que se formaban los números en la parte de numeración. Entonces, una vez que hemos hecho coincidente en la cifra de primer orden, sumamos. ¿Cuánto vale la suma de 4 y de 2? ¿Cuánto vale la suma de 4 y 2? 6, profe. Entonces, como es 6, de frente coloca 6. ¿Cuál es el problema? Ahí está 6. Sumamos la siguiente columna. Sumamos las cifras 3 y 1. ¿Cuánto suma 3 más 1? Profe, ¿eso suma 4? Claro, 3 más 1 suma 4. Claro, eso nadie lo va a cambiar. 3 más 1 es 4. En cualquier sistema de numeración, 3 más 1 es 4. No va a cambiar lo que tú sabes. Tu suma de base 10 se aplican también en cualquier otro sistema de numeración. Siguiente columna.
La siguiente columna es 2 más 3. Y 2 más 3, ¿cuánto suma 2 más 3? 2 más 3 suma 5, profe. Ah, ya está. Terminaste todas las columnas, terminaste la suma en el sistema de base 7. O sea que tu suma de base 10 se utiliza en forma muy similar en el sistema de base 7. Repito, la suma que tú realizas en el sistema decimal es muy similar a otras sumas en otro sistema de numeración. Si tú ves 4 más 2, 6, colocas 6. 3 más 1, 4, colocas 4. 2 más 3, 5, colocas 5. Terminó. Ya no tiene más que hacer ahí. Ya terminó la suma. ¿De acuerdo? Terminó la suma. Pero ten cuidado. Recuerda un principio de todo sistema de numeración. En todo sistema de numeración, las cifras que se utilizan son siempre menores a la base. Entonces, cuando yo sumo 4 más 2 salió 6, es una cifra. Cuando yo sumo 3 más 1, 4, es una cifra de base 7. Cuando sumo 2 más 3, 5, es una cifra de base 7. Si el resultado es una cifra de base 7, no hay problema. La condición es que tienes que tener cuidado si es que salió algo más que la base. Como por ejemplo, a ver, mira, otro ejemplo, otra suma. Vamos a plantear. El 6, 4, 2. Vamos a poner la misma base, 7. Le vamos a sumar el 3, 3, 1 de base 7. Sumamos. Sumamos y ya tienes la idea de que en la suma se suman también por columnas, se suman por órdenes. Sumamos la columna de unidades, la columna de primer orden. Y en la columna de primer orden, ¿qué tendrías que sumar? 2 más 1, profe. 2 más 1, profe. ¿Cuánto vale eso? 3. ¿Cuánto colocas? 3. Porque en base 7, si la cifra es menor a la base, no hay ningún problema. Es una cifra. Vale 3. Pero ahora ten cuidado. Porque la columna de segundo orden en este sistema de base 7 tiene las cifras 4 y 3. ¿Cuánto suman 4 más 3? ¿Cuánto suman 4 más 3? 4 más 3 suman 7. Y 7 no es una cifra en base 7. Principio de todo sistema de numeración. Todas las cifras que se utilizan son menores a la base. No hay cifra igual a la base. Entonces, profe, si sale 7, ¿yo qué culpa tengo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Simplemente respiramos un poquito hondo y hacemos la transformación del valor de 7 al sistema de base 7. ¿Cómo se representa 7 en el sistema de base 7? 7 en el sistema de base 7 se va a representar dividiendo a 7 entre 7, resultando cociente 1, residuo 0. Es decir, que hace la conversión del sistema de base 10 al sistema de base 7, mediante divisiones sucesivas, método que tú ya conoces. Por lo tanto, el último cociente y el residuo forman la cifra del numeral. Entonces, aquí debe de colocar el 1, 0 de base 7. Esta suma salió 7. Pero 7 en base 7 se representa 1, 0. Coloca 0 y llevas 1. En el siguiente orden. En el siguiente orden tengo que sumar 1 más 6 más 3. Eso es recontra fácil, profe. 1 más 6 más 3 me da 10. Muy bien. Eso te da 10. Pero 10 no es una cifra en base 7. ¿Cierto? 10 no es una cifra en base 7. Y como no es cifra, inmediatamente se nos prende la idea de que tengo que hacer la transformación del número 10. El número 10 tenemos que transformarlo. ¿Y cómo vas a transformar el número 10? Divisiones sucesivas, profe. 10 entre 7. ¿O no es así? Claro. Cuando tienes que llevarlo a otro sistema de numeración, método conocido, método de divisiones sucesivas. Acá no me debe decir Rufín, de Caracolito, que yo quiero, que sí, que ya. Nada de esas. Acá me trabajas con método de divisiones sucesivas, ¿o no es así? ¿Ya? El SAS con todo respeto al sótano. Acá,
10 entre 7, cociente 1, residuo 3. ¿Cómo se representa el 10? El 10 se representa como 1, 3 de base 7. ¿Ya está? Entonces, acá sumaba 1 más 6 más 3, sumaba 10. Y 10 lo representas así. Y acá colocamos 1, 3. Y terminó la suma en el sistema de base 7. Entonces, lo que tú conoces en el sistema decimal se aplica en otro sistema de numeración. Si tú tienes la facilidad de que las cifras o las sumas obtenidas en cada columna son menores que la base, se coloca directamente. Pero si hay alguna suma que es igual o mayor a la base, tienes que hacer la transformación. Tienes que hacer la transformación. Y no resultará nada difícil porque es una división rápida, inmediata. ¿De acuerdo? Y ahora una observación más. Recuerda que cuando tú transformas el valor de n al sistema de base n, todo valor n es siempre igual a 1, 0 de base n. No lo olvides. Si tú sumas y salió 7 en base 7, no te olvides. 7 en base 7 se representa 1, 0. Aquí está escrito. Pero eso ya es una cosa que tú tienes que recordar inmediatamente. El 8 en base 8 es 1, 0. El 13 en base 13, 1, 0. El 5 en base 5, 1, 0 y demás. Ya el proceso de la práctica va a aliviar justamente todo ese desarrollo. ¿Sí? Bien, entonces, claro, muy bien. ¿Te das cuenta? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Se ha entendido? A ver, me escriben ahí, me escriben si se han entendido las sumas. Me escriben, por favor, me escriben. Bien. Todo Bonex, claro. Todo Bonex por acá. Fino. Ahí está. Fino. Finura. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, prepárense para el maltrato. ¿Por qué? Porque ahora tienen que restar. Si ya sabes sumar, siguiente paso, ahora tienes que restar. Pero, profe, yo recién estoy aprendiendo a sumar otra. Acá no te voy a esperar ni una hora más. Ya sabes sumar, a la siguiente ya tienes que restar y de acá a unos minutos a multiplicar. El proceso que tú conoces en el sistema decimal simplemente se amplía con otro sistema de numeración. Pero nadie te cambia de que cuando se suma, sumas por columnas, es decir, sumas las cifras de un mismo orden. Primer orden, segundo orden, tercer orden. Principio de todo sistema de numeración, que todas las cifras son menores a la base. Y si tienes un resultado entonces mayor o igual a la base, lo tienes que transformar. Esa es la idea y esa es la intención. Bien, entonces veamos, avanzamos por acá. A ver, pide su polo. Pide su polo. Gracias, muchachos, gracias. Ya, a ver, solamente para los que se le fue el Zoom, ¿ya? Solamente para los que se le fue el Zoom. A ver, un poquito el internet varía, si tienes razón, ya llegamos a hora carga. En mediodía siempre es hora carga. Entonces, mira, se suman por columnas, siempre haciendo coincidentes las cifras de un mismo orden. Primer orden, segundo orden, tercer orden, etc. 2 más 1, 3, de frente. ¿Por qué? Porque toda cifra menor a la base se coloca directamente. En el segundo orden, 4 más 3, 7. No existe cifra 7 en base 7 por el principio del sistema de numeración. Siempre las cifras son menores a la base. Jamás habrá cifra igual o mayor a la base. Como salió 7, haces la transformación por el método de divisiones sucesivas. Y una vez que ya tienes el resultado correcto, porque el 7 se representa 1, 0, colocas 0 y llevas 1. 1 más 6 más 3 me daría 10. Y 10 se representa como 1, 3. ¿Cómo lo sabe, profe? Divisiones sucesivas. Y nuevamente colocas 3 y llevas 1. Pero como no hay nada, de frente colocarías 1. ¿Ya está? La observación que te he dado es que cualquier valor numérico entero mayor de 1 se puede expresar como 1, 0 de base n. 5 se expresa como 1, 0 de base 5. 8 como 1, 0 de base 8. Esto solamente para abreviar las transformaciones. ¿Bien? Muy bien, entonces ahora avanzamos y como te digo, después de sumar, vamos a restar. Entonces, en la resta, nosotros sabemos que efectuamos la sustracción, la operación de la sustracción
para dos términos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo que restar el 4, 3, 2 de base, vamos a cambiar la base 9, menos el 2, 1, 0 de base 9? Evidentemente, los numerales tienen que estar en un mismo sistema de numeración. Directamente tú no puedes restar de base 9 y para acá en base 7. Directamente tú no puedes restar de base 8 y acá en base 5. No, no se puede restar. Profe, ¿y ahí qué sería? O una de dos, o todo lo pasas a base 10, efectúas la diferencia, o uno de los términos lo pasas al sistema de numeración del otro, ¿no? Yo creo que es más cómodo pasarlo todo al sistema decimal. Pero la idea es que siempre se tienen que sumar términos de una misma base. Ya está. Sumar o restar. En este caso restamos. ¿Y cómo restamos? ¿Cómo se resta? Pues muy similar a cómo se trabaja en el sistema decimal. Muy similar. Restamos columna por columna, es decir, las cifras que corresponden a un mismo orden. Primero orden, luego segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Restamos ahora. 2 menos 0. Pues inmediatamente me lo dirás. Eso vale 2. 3 menos 1. Uy, profe, también vale 2. Ya está. 4 menos 2. Uy, profe, también vale 2. Ya está. Salió el 2, 2, 2. 3 patitos. Ahí está. 3 patitos. 3 patitos de base 9. Ya está. Y terminó. ¿Ya terminó, profe? Claro, ya terminó. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué crees que más voy a hacer? Ahí nomás termina. Cuando tú restas directamente, se restan los términos que ahí aparecen. Si el valor es menor a la base, no hay ningún problema, lo colocas directo. Es lo que hemos indicado. ¿Bien? Como repito, si es que tú tuvieras la necesidad de cambiarlo a otro sistema de numeración, sugerencia, pásalo todo a base 10. Es más cómodo. Es más cómodo. Porque no dudo que de repente algunas sumas o algunas sustracciones sean fáciles en otras bases, pero siempre vas a operar un poquito diferente a lo demás, porque todos nosotros estamos habituados a sumar, restar, multiplicar, dividir en base 10. Entonces lo mejor es llevarlo a algo conocido, llévalo a base 10. Ese como observación a lo que me has preguntado. Bien. No... Las derivadas integrales son ya problemas de matemática superior. Eso no lo vemos acá. Bien, Diego, gracias. Entonces, a ver. Repito, tú restas con lo que tú sabes en el sistema decimal. Columna por columna se resta. Y el resultado lo colocas inmediatamente debajo según corresponda. Ahora te propongo el siguiente caso. A ver, tenemos que restar el 6, 5, 3... menos el 3, 6, 2 de base 9. Ya está. Bien. Ahora tenemos que restar esos numerales. Profe, igualito P, no cambia nada. Claro, igualito P. Igualito P, vamos a hacer la sustracción por acá. Primera columna. La primera columna que aquí tú observas es restar 3 menos 2. Profe, eso es rápido, P. 3 menos 2 vale 1. Ya está, 3 menos 2 vale 1. Siguiente columna, P. Siguiente columna. 5 menos 6. ¿Me responden, por favor, cuánto es 5 menos 6? ¿Me responden, por favor, cuánto es 5 menos 6? ¿Me responden, por favor, cuánto es 5 menos 6? Correcto. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y tú sabes que no puedes colocar cifra negativa. Principio de todo sistema de numeración. Las cifras son siempre valores enteros no negativos. O sea, desde 0 hasta una unidad antes de la base. Ese es el principio de todo sistema de numeración. ¿Lo hemos dicho, sí o no? Entonces, cierto de que 5 menos 6 vale menos 1. Cierto, eso no lo cambia. Lo que me has escrito está bien. 5 menos 6 vale menos 1. Pero no lo podemos poner. No podemos colocar menos 1
Porque ningún numeral se escribe con cifras negativas. Principio del sistema de numeración. Entonces, ¿cómo hacemos, pues, profe? Pues simplemente haces lo que en el sistema decimal se diría. Le prestas 1. Le prestas 1. Ahí está. Le prestas 1. Porque cuando tú restas una cifra menor de una mayor, repito, una menor menos una mayor, te va a salir negativo. Entonces, para evitar ese negativo, el orden inmediato superior le presta 1. Profe, entonces esto vale 15. Uy, un momentito. No te me acostumbres al sistema decimal. Estás en base 9. Entonces, en base 9, realmente no le estás prestando 10, porque coincidentemente en base 10, cuando tú dices presta 1, sale el número 15, ¿no? Pero aquí no. Este número 1 que tú estás prestando equivale a tantas unidades como el valor de la base esté indicado. Es decir, que le estás prestando 9 unidades, en este caso al prestarle una unidad del orden inmediato superior. Profe, y si estoy en base 7, le estás prestando 7. Y si estoy en base 4, le estás prestando 4. Y si estoy en base 2, le estás prestando 2. Cuando tú dices le presto 1, le prestas tantas unidades como la base indica. Entonces, a este 5 le prestas 9, porque estás en base 9. 9 más 5, 14. Y tú piensas inmediatamente, 14 menos 6. ¿Cuánto es 14 menos 6? Eso es 8. Y aquí colocamos el 8. Ya está. Y continuó la sustracción. Como él prestó 1, ya no queda 6. Te queda 5, ¿sí o no? Te queda 5. 5 menos 3 no tiene problema. 5 menos 3 me da 2. Y ya efectuada la operación, aparece en el sistema de numeración indicado. Tenemos que el resultado será el 281 del sistema de base 9. Y ya está restando en otro sistema de numeración. A ver, chicos, comentarios, observaciones, me indican, por favor, me indican. ¿Cómo estamos con este proceso? Muy bien. Ahora, muchachos, yo sé que 2 ejemplos es infinitamente muy poco, muy poco. Ustedes tienen que practicar, sumar, agarrar varios términos, etcétera. O sea, tienen que practicar un poquito. Lamentablemente, nosotros no trabajamos en otra base en nuestras casas. Las cosas, las mediciones que hacemos no están en otra base. Todo está en base 10. Entonces, nos resulta un poco incómodo cuando efectuamos el proceso en otro sistema de numeración. Por eso le digo, ya parte de cada uno de ustedes efectuar estas sumas o diferencias para que puedan practicar un poquito más. No es una cosa fácil, porque inclusive muchos nos equivocamos, y yo le digo sinceramente, a veces me equivoco al restar, tratar de hacerlo rápido, se me olvida prestarle 1, sumarle 10, etc. ¿Y qué cosa crees que ocurre en otra base? También ocurren los mismos errores. Por eso es que siempre practica todo aquello que te resulta cómodo y sencillo. Muy bien, ahora te comento lo siguiente. Como ya sabemos sumar y restar en otro sistema de numeración, justamente ahora te propongo el problema o el ejercicio que había quedado pendiente por acá. Aquí está, mira, había quedado pendiente este. Entonces, inmediatamente te pido, por favor, que me ayudes. Te pido inmediatamente que me ayudes en este ejercicio. Este ejercicio, ¿qué cosa es? Tengo que restar el numeral 1000 de base 6 menos el 352 de base 6. Entonces aquí, a manera de ejercicio y corroborar nuestro aprendizaje, ahí estoy indicando el número, ¿no? Menos el 352 de base 6. 352 de base 6. Tómenlo como un ejercicio y veamos nuestro desarrollo. A ver. Nuestro queridísimo tutor tóxico me había recomendado una serie de nombres a los cuales tenía que preguntar y que hablasen por el micro. Repito, me había indicado una serie de nombres, algunos nombres con A, otros nombres con J, otros nombres con L, para que les pregunte. Bien. Por el momento todavía no, porque esta pregunta está muy fácil, pero ya vas entrenándote, ¿eh? Cualquier momento pregunto uno de los nombres indicados.
Hay más letras. Ah, con F también hay. Muy bien, Ángel. Correcto. Aparte de A de Ángel, también hay otros con F. Muy bien, con Fiorella, claro. O también con J, ¿no? ¿No, Johan? Muy bien. Muy bien. Entonces ya cada uno reconoce su propio pasado y su presente. Avanzamos acá, como ejercicio. Atiendan, atiendan. A ver, comenzamos a restar la primera columna, la columna de primer orden, chicos. Columna de primer orden, restamos. Profe, 0 menos 2, sale menos 2. Menos 2 no va a salir. Menos 2 no va a salir. Bien. Ah, no, discúlpame, discúlpame, no dije tu nombre porque aparecía acá, sino porque ya estás recomendado. Hay varios recomendados, pero ya eso ya parte de lo que es el desarrollo. ¿Ya? Claro, con D también hay un montón. Está Diego, está Daniel, ¿no? Está, bueno, con E está Eric, ¿no? Uf, un montón. Con R creo que está Renzo, Renato. Bien. Ah, claro, Delmer también, ¿no? Con D. Bien, continuamos. A ver, chicos. Restamos 0 menos 2, saldría menos 2. Imposible que coloques cifras negativas. No lo haces en base 10, no lo haces en otro sistema de numeración. Como se resta una menor de una mayor, decimos le prestas 1. Aunque en realidad no le estás prestando 1. Como estás en base 6, le estarías prestando 6 unidades. Y ahora que se convirtió en 6, le restas 2. 6 menos 2, si es factible, te quedaría 4. Ya está. Continúo. Acá este es 0. Pero para poder prestar, también le han tenido que prestar a él. Repito, ¿ah? Esta cifra es 0. Pero esta cifra ha tenido que prestar a la derecha. Para poder prestar, ha tenido que recibir prestado. Le prestaron, claro, decimos le prestaron 1. En realidad sabe que le prestaron 6. Como prestó 1, ya no tiene 6. Se quedó en 5, ¿no? 5 menos 5. 5 menos 5 saldría 0. Aquí la siguiente cifra vendría a ser 0. Siguiente cifra. Igualito que la anterior. Como él ha prestado, ha tenido que prestarle a él. O sea que le prestaron 6. Y como prestó 1, se quedó en 5. 5 menos 3 me quedaría 2. Ya está. Y este 1, como es el que ha prestado, se quedó sin nada. Ya no tengo nada que restar. Queda igualito. El resultado será el 204 del sistema de base 6. ¿Qué cosa es esto? El complemento aritmético del número que estaba en otro sistema de numeración. Cuando tú tienes un numeral en un sistema de numeración, su complemento aritmético no es el mismo que en otro sistema de numeración. Recuerdan. Después vamos a verificar estas expresiones. ¿Bien? Entonces, correcto, muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Delmer. Justamente la operación tendría pues esta observación. Bien. Entonces, este complemento aritmético me ha ayudado a que ustedes puedan verificar algunas operaciones en otro sistema de numeración, como las adiciones y sustracciones en diferentes sistemas de numeración. Eso ya queda en ustedes la práctica, ¿ya? Ahora solamente voy a comentar una observación, que viene a ser el llamado método práctico. El método práctico para el cálculo del complemento aritmético de un número. Existe una forma abreviada que nos evita colocar los números uno debajo del otro. Este método práctico para el cálculo del complemento aritmético se utiliza, repito, se utiliza principalmente para reconocer en forma breve cuáles vienen a ser las cifras del número. Entonces, digo lo siguiente. El complemento aritmético, digamos, de un número del sistema decimal primero, digamos que sea el número 72.453. Ya está. Evidentemente, el concepto del complemento aritmético sería restar 10 elevado a la quinta, porque tiene 5 cifras, menos dicho número. 10 a la quinta vendría a ser ¿cuánto? 100.000, ¿no? 100.000 menos 72.453. No digo que sea una operación recontra difícil, que necesitemos calculadora, etcétera, pero
como no estamos muy acostumbrados, podría haber cierto margen de error. ¿Cuál es el método práctico? El método práctico consiste en lo siguiente. Consiste en tomar las cifras de este número de la derecha hacia la izquierda. ¿De acuerdo? En este orden. A la primera cifra que aquí aparece, la vamos a restar de 10. Ahí estoy indicando se resta de 10. Y todas las demás cifras que aquí aparezcan, se las resta de 9. ¿Ya? Entonces veamos. Empezando de la derecha hacia la izquierda, resto 10 menos 3, eso me da 7. Y a las demás cifras que vengan a continuación, las resto de 9. 9 menos 5 me da 4. 9 menos 4 nos da 5. 9 menos 2 me da 7. Y 9 menos 7 me da 2. Y el resultado será el 27.547. Es decir, no tienes que distribuirlos verticalmente, ya en forma directa calculas el resultado cifra por cifra, de la derecha hacia la izquierda. Otro más. Complemento aritmético, y escúchame bien ahora. Ahora te voy a proponer este número. Voy a colocar aquí el número 64.500. Y la idea, al igual que en el anterior, es la misma. Vas a tomar de la derecha hacia la izquierda. Pero no te olvides, a la primera cifra significativa se le resta de 10. Cuando un número termina en ceros, no le restas nada. A la primera cifra diferente de 0 que tú encuentres de la derecha a la izquierda, a ella la resta de 10. Y a las demás que aparezcan, las restas de 9. Aquí le restas de 9. Ya está. Profe, entonces, ¿qué cosa hago cuando termina en 0? Por cada cifra 0 en que termina el número, colocas otra cifra 0 por acá. Sigue cifra 0, sigues colocando otra cifra 0. Ya está. Terminan dos ceros, terminan dos ceros. O sea, la cantidad de ceros en las cuales acaba el número también tiene que ser la cantidad de ceros en las cuales acaba el complemento aritmético. Y luego aplicas el método. Le restas 10 a 5, 10 menos 5 quedaría 5. Y a las que vienen las restamos de 9. 9 menos 4 saldría 5. 9 menos 6 saldría 3. Y ya tenemos el resultado 35.500. Entonces, reitero, cuando calculamos el complemento aritmético de un número, vamos a tomar por el método práctico de la derecha hacia la izquierda, le restamos el valor de 10. Y a las que aparezcan después, las restamos de 9. Si el número acaba en ceros, por cada 0 colocamos otro 0 en el complemento aritmético. A la primera diferente de 0 de la derecha a la izquierda se le resta de 10 y a las que vengan se le resta de 9. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a pasar con nuestro método práctico a otro sistema de numeración. Vamos a pasar ahora a otro sistema de numeración a aplicar el llamado método práctico. A ver, ¿cómo sería esto en otra base? ¿Cómo será complemento aritmético del número? A ver, un número pequeño. El 6, 5, 4, 3, 5 del sistema de base 7. Ya está. ¿Cómo será el complemento aritmético del numeral de la forma 3, 2, 4, 1, 0, 0 de base 5? Ya está. ¿Cómo serían esos casos? Claro, las expresiones van a ser muy similares, ¿no? Fíjate que con esto, con este método, yo ya no dispongo de hacerlo en forma vertical, ya lo hago en forma lineal directamente. En el primer caso, como estoy en base 7, a cada una de las cifras tenemos que considerarlas en base 7. Entonces, cuando estás en base 7, a la primera cifra que aquí aparece, se le resta de la base. O sea que acá tengo que restarle 7 menos el 5. Y a las cifras que vengan, se le resta de la base menos 1. ¿Cuánto vale la base menos 1? Se le resta de 6. O sea que no es que directamente le restas 10 y le restas 9, no.
porque ya en otra base le restas de la base y le restas de la mayor cifra de ese sistema de numeración. Entonces, en base 7, a la primera que es diferente de 0, le resta de 7. Y a la demás, las restas de la mayor cifra de ese sistema de numeración, en este caso de 6. Y efectuamos. 7 menos 5 me daría 2. 6 menos 3 saldría 3. 6 menos 4 sale 2. 6 menos 5 resulta 1 y 6 menos 6, 0. 0 a la izquierda de un número entero no es necesario colocar. Y ya tenemos el resultado en base 7. Aquí, en el sistema de base 5, si termina en ceros, la idea es la misma. Cuando acabe en ceros, simplemente por cada cero del número colocamos ceros en el complemento aritmético. A la primera significativa, las restas de la base, o sea, el resto de 5. Y a las demás cifras que aparezcan, las restas de la mayor cifra de ese sistema de numeración. En base 5, la mayor cifra es 4. Ya está. Y veamos cuánto sale esto. Termina en 2 ceros, entonces el complemento aritmético también termina en 2 ceros en el sistema de base 5. Aquí, a la primera diferente de 0 le resto de la base. 5 menos 1 me da 4. Y a las demás cifras la restamos de la mayor cifra de ese sistema de numeración. En base 5 la mayor cifra es 4. 4 menos 4 saldría 0. 4 menos 2 saldría 2. Y 4 menos 3 saldría 1. Y ya tenemos el complemento aritmético de ese número indicado. ¿Bien? Muy bien, muchachos, muy bien, correcto. Excelente. Bien, no se olviden, muchachos, no se olviden. Por más que ya tú lo conozcas, reconozcas, etcétera, siempre es bueno que me acompañes con tus resultados. Acá hay un conjunto de 5 o 6 chicos que me acompañan y me van escribiendo cuánto sale esto. Algunos se equivocan, otros no. Pero como tú verás, no de todos comienzo a decir, oye, mira, ¿cómo te equivocaste? Yo no digo así, pues. Se supone que tú tienes que escribir para yo darme cuenta cómo estamos evolucionando. Si hay una equivocación, te comento, ¿no? No digo nombre. ¿No es cierto, Ángel? No digo nombre. Discúlpame, se me escapó el nombre. Entonces, con ello tú vas reconociendo que tanto avanzamos. ¿Te das cuenta? Porque una cosa, como siempre les digo, una cosa es que tú mires, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Y otra cosa que tú vayas escribiendo, ¿no? Cuando escribes, que aprendes más. Cuando tú hablas y repites, aprendes más rápido. Es así. Nuestra memoria tiene diferentes formas, ¿no? Algunos son muy hábiles, eso sí no lo niego. Hay algunos que solamente con golpe de vista ya, memoria fotográfica le dicen. Pero algunos que ya estamos pues en esta cuesta, pues nos cuesta pues recordar las cosas y bueno, yo tengo que preguntar y así, y así, y así, ¿no? Para aprenderte un número telefónico, ¿no? ¿Cómo haces para aprenderte un número telefónico? A ver, yo te doy mi número telefónico, el 999-999-666. ¿Te lo aprendiste? Claro que sí. ¿Por qué es fácil? Porque tiene cifras repetidas, ¿no es cierto? Pero si te doy el 987-2469-26, ¿qué ha dicho, profe? No, pero evidentemente también no solamente depende de lo que es el número, también depende del interés que le pones. Porque, ¿qué tal? Si pasa una señorita atractiva o un caballero muy amable y tú gentilmente le pides su número y te lo entrega, te dice que es el 988-329523, entonces tú vas a estar 988-325823, 988-325853, a cada rato hasta repetirlo. ¿Por qué? Porque estás interesado. ¿O no es así? Cuando las cosas nos interesan, estamos que las repetimos al toque. Y se produce el aprendizaje. Pero cuando estamos interesados. Claro. Pero ¿cómo se pierde el interés? Cuando lo que tú aprendes no le das, digamos, mayor opción, o sea, no crecen nuestras conexiones entre las neuronas. Y es lo que ocurre cuando no repasas. Tú puedes entender muy bien la clase, tú puedes entenderla muy bien. Ese es un primer inicio en el cual nuestras neuronas dicen, uy, esto es importante, está fácil. Pero no practicas, simplemente que esa conexión entre neuronas desaparece. Y no porque
Seamos, pues, seamos ineptos en el aprendizaje. Esa es una cosa natural, chicos. Imagínense todas las imágenes que tenemos durante el día, desde el momento que despertamos. Desde el momento que despertamos, las imágenes acerca de nuestro cuarto, la ropa, la vestimenta que vamos a usar, los muebles que están a nuestro alrededor, salir a la calle o de repente algún otro comentario, etcétera. Todas las imágenes que tú visualizas a lo largo del día. Y todas esas imágenes tú las vas recordando poco a poco. Pero evidentemente tu cerebro dice, uy, demasiadas imágenes, ¿no? Entonces desecha algunas. Las que son rutinas simplemente las va desechando. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuál fue tu desayuno el día 15 de febrero de este año? O mejor, ¿a qué hora tú almorzaste el 7 de abril de este año? ¿Qué has hecho? Lo has hecho. Pero que lo recuerdes, muy poco lo recordamos, porque sencillamente son cosas rutinarias que nuestro cerebro dice, ah, ya lo hicimos, ya no necesito recordar. No necesito recordar más detalles. ¿Te das cuenta? Pero lo hemos hecho. Entonces, igualito, a lo largo del día hay un montón de imágenes que si tú no las repasas, se te olvidan. Eso es natural. No es que nosotros no tengamos la capacidad de aprender. Algunos comprenden, y como te decía, algunos tienen memoria fotográfica y simplemente 2, 3 veces al día lo recuerdan y ya se les quedó, se les grabó. Pero otros no. Otros necesitamos un poquito más de práctica, recordar, volver a repetir, hablarlo, comentarlo con alguien. Y por eso es que muchas veces el aprendizaje en grupo es mucho mejor, es muy bueno. ¿Bien? La retención se mejora con la práctica. Esa es la mejor de las ideas. Justamente se dice, ¿no? De que muchas veces nosotros, cuando tenemos nuestra etapa escolar y no aprendemos a organizarnos, a disciplinarnos, sencillamente no explotamos toda la capacidad de nuestro cerebro. Y nos acostumbramos pues a una cosa fácil. Por eso, y con el respeto de algunos de ustedes y con sus compañeros, a veces solamente pensamos lo más fácil. Profe, muy tranca, algo más fácil. Profe, así no es, eso no viene, más fácil. Porque sencillamente siempre han considerado algo básico, algo sencillo, ¿no? Entonces, no es que tampoco esté mal, sencillamente de que no han practicado, no han tenido esa disciplina. Y si ustedes recordarán, al inicio de este periodo, también muchos de ustedes también estaban en esa característica, ¿sí o no? Ahora ya se han transformado por el hecho de la práctica, porque han sido bombardeados de lunes a viernes y demás días por la exigencia académica. Ya han cambiado. Se nota al toque que ustedes han cambiado. No son los mismos que iniciaron este proceso. Y eso es muy bueno, porque demuestra que ustedes están elevando su nivel de trabajo. Pero se necesita un poco más. ¿Te das cuenta? Justamente porque vas para la uni. Y en uni hay que tener otro grado de concentración. Claro, es lo que tú dices, no llegas a un nivel de maestro, tienes que subir el ki y luego vienen las bolas del dragón y no sé cuántas cosas más, ¿no? Ya ves. Ya, entonces, en ese sentido. Por eso es que muchos de repente en el proceso se desaniman porque un poquito dicen, no, me falta tiempo, etcétera. Tómate tu tiempo, todos nosotros somos diferentes, ¿no? Lo que ustedes pueden retener es diferente para uno y para otro. Buenos son los ejercicios, bueno es repasar. Por ejemplo, un buen ejercicio y que siempre les comento es tratar de recordar cuadrados y cubos perfectos, ¿no? Profe, ¿pero eso para qué me sirve? Profe, ¿eso en la universidad me va a servir? Profe, ¿para qué voy a recordar cubos perfectos? ¿Acaso yo voy a trabajar con cubos perfectos? Yo voy a ser contador, pero no voy a trabajar con cubos perfectos. Les repito, solamente son ejercicios para poder mejorar nuestra retención. Es como si yo te dijera, bueno, trata de jugar ajedrez, te estimula también un poco el cerebro, etc. Pero el problema del ajedrez es que te demanda tiempo y te orientas ya por otro rumbo, que son estrategias de ajedrez, porque uno se queda picón cuando le ganan pues 2, 3, 4, 5, 6 veces seguidas, ¿sí o no? Entonces, es otro contexto. En cambio, lo otro son ejercicios, ¿no? Ejercicios que te ayudan justamente para mejorar un poco tu concentración y retención. ¿Bien? Claro. Además, como les repito, son cosas que cada uno tiene que adecuarse. Y yo reconozco que no todos tenemos el mismo grado de experiencia y trabajo. Algunos necesitamos un poquito más. Por eso digo, no se desanime, es un proceso.
que todos han avanzado en muy buena hora. Algunos han avanzado un poquito más, otros ahí avanzando así, pero avanzan. Eso es lo importante. ¿Ya, chicos? Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Disculpen siempre el comentario adicional, a veces se nos escapa, pero tenemos siempre la idea y la convención de que es fructífero, ¿no? Que siempre tú puedes elevar el ki, como quien dice, ¿no? Bien, entonces ya hemos hecho el trabajo de la adición y sustracción, no solamente en el sistema de base 10, sino también en otro sistema de numeración. Hemos reconocido lo que es el complemento aritmético y ahora, antes de continuar en este breve espacio que tenemos, vamos a señalar algunas características de la sustracción. En la sustracción es una operación inversa a la adición. Tenemos únicamente 3 elementos y esos 3 elementos siempre están relacionados entre sí. ¿Cuáles son los 3 elementos que aparecen en una sustracción? Los 3 elementos que aparecen en una sustracción lo podemos representar por la letra inicial que le corresponde a cada uno. El M, el S y el D. El MSD. ¿Qué sería el M? El M es el primer término y tiene el nombre del minuendo. Es el nombre del minuendo. Profe, ¿qué es minuendo? Es al número que le vamos a quitar, que le vamos a hacer menos, ¿no? Le vamos a quitar, lo vamos a hacer menor. El minuendo. Luego viene el llamado sustraendo. ¿Qué cosa es el sustraendo, profe? El sustraendo es el que sustrae, el que quita, el que retira. Ese es el sustraendo. Y el resultado de esta operación es la diferencia. Resta o diferencia viene a ser el resultado de esta operación. Entonces, minuendo al valor que le vamos a quitar. Sustrayendo, el valor que se quita, se retira, se extrae del minuendo. Y el resultado, la diferencia. Son los 3 elementos que aparecen en una sustracción. Reitero, minuendo, sustrayendo y diferencia. Ahora, con estos 3 elementos, vamos a plantear 2 observaciones muy importantes porque a veces aparecen justamente en las prácticas preuniversitarias. Y o exámenes también. Mira, en toda sustracción, si este sustrayendo que está restando al minuendo lo pasamos al otro lado, ¿qué cosa resulta? Que el valor del minuendo siempre será igual al valor del sustrayendo más la diferencia. Repito, en toda sustracción, el minuendo es igual al sustrayendo más la diferencia. Siempre se cumple en toda sustracción en cualquier sistema de numeración. Número 2, que si en algún momento te dijeran cuánto vale el minuendo más el sustrayendo más la diferencia, ¿qué cosa viene a hacer esto? El minuendo más sustrayendo más diferencia no es otra cosa que la suma de todos los términos que tiene una sustracción. Repito, la suma de todos los términos que aparece en una sustracción. Suma de todos los términos. ¿Ya? Entonces, cuando en un problema indiquen se están sumando todos los términos de una sustracción, se está sumando el minuendo, el sustrayendo y la diferencia. Y esta suma de los 3 términos de una sustracción tiene siempre como valor el doble del minuendo. Siempre la suma de los términos de una sustracción es el doble del minuendo. Profe, ¿por qué? Porque el sustrayendo más la diferencia de la observación anterior, sustrayendo y diferencia suman el minuendo. Este valor que sería el minuendo sumado con el minuendo nos da 2 veces el minuendo. Entonces, en los problemas donde te indican a ti que se están sumando todos los términos de la sustracción, te están dando de dato el doble del valor del minuendo. ¿De acuerdo? Te están dando el doble del valor del minuendo. Y ya depende del problema, qué otra característica o dato te estarán indicando. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Claro, pues chicos,
¿Cómo no les voy a animar? Si ustedes también me animan a mí, con sus comentarios, observaciones, expresiones, esto es como parte de un trabajo académico. Pero el trabajo académico no es robotizado, es decir, yo A, B, E, F, G. Somos personas y como personas intercambiamos opiniones, expresiones, etcétera, y nace justamente el querer apoyarnos mutuamente. Entonces, si ustedes expresan, participan, desarrollan, justamente comentan, entonces se nota que hay un desarrollo de clase, ¿no? Claro, evidentemente no es presencial donde habría más matices, pero dentro de nuestro desarrollo hay que aprovechar lo virtual. Lo virtual, en mi opinión, se va a quedar. O sea que más allá de que haya clases presenciales en colegios, la virtualidad se va a mantener posiblemente en academias, institutos, universidades. Entonces tenemos que entender de que nosotros somos quienes mejoramos. Nosotros, es decir, quienes formamos parte de los que estamos delante de la cámara y quienes están delante de sus monitores, sus laptops, etcétera, o celulares. Ambas partes tienen que mejorar para que la clase virtual sea lo más rindente posible. Entonces, eso hay que estimularlo, ¿ya? Bien, chicos, entonces ya tenemos nuestras propiedades de la sustracción. Ahora vamos a ver lo que viene a ser una propiedad particular con las cifras que tienen los números. Vamos a ver por acá. A ver. Una sopladita. Ahí está. Faltaba una sopladita. Ah, ya, suficiente, ahí está. Ya está, gracias. Por favor, monitor ahí. Bien. Entonces vamos a indicar ahora lo que viene a ser el desarrollo de esta propiedad. La propiedad la podemos enunciar de varias formas. Ahí mira. Propiedades, vamos a poner. Si nosotros en el sistema decimal tuviéramos que restar el número de la forma AB menos el numeral BA, y este resultado se escribiera con las cifras XY, pues hay una relación muy importante en las cifras que se obtienen en este resultado. ¿Cuál es? Que siempre la suma de las cifras de la diferencia es un valor tal como 9. Siempre ese valor va a ser un número cuya suma va a ser igual a 9. ¿De verdad, profe? Claro que sí. Se cumple, y acá lo indico, se cumple que la suma de la cifra X con la cifra Y de la diferencia siempre van a sumar 9. Solamente a manera de ejemplo, observamos lo siguiente. Si yo resto 73 menos 37, ¿qué de particularidad tienen ellos? Que es un número de dos cifras al cual le resto otro número de dos cifras, pero que resulta de invertir el orden de las cifras. 73 le restas 37, ¿cuánto te da? Veamos, efectuamos la diferencia. 3 menos 7 no se resta inmediatamente. 13 menos 7 me quedaría 6. Pero esto 1 se quedó en 6. Menos 3, 6 menos 3 me daría 3. Y como observarás, la suma de 3 con 6 justamente nos da 9. La suma de las cifras de esta diferencia vale 9. Otro. Supongamos por acá. 72. Ah, no. Ya trabajamos con 73. Otro. 82, por ejemplo. 82. A 82 le restamos el numeral que resulta invertir el orden en su cifra. O sea, saldría 28. Y veamos cuánto sale. 2 menos 8 no se puede inmediatamente. Le prestamos 12 menos 8, me quedaría 4. Como le prestó, ya no tenemos 8. Le quedaría 7. 7 menos 2, quedaría 5. Y nuevamente la idea se cumple. 5 con 4, la suma vendría a ser 9. Entonces, cuando tú a un número de dos cifras, cualesquiera,
le restas el que resulte invertir el orden de sus cifras, siempre que sean diferentes, ¿ah? Porque si tú tienes uno de dos iguales, le restas otro de dos iguales, le estás restando lo mismo. Tienen que ser cifras diferentes. El resultado tendrá como suma de cifras siempre el valor de 9, tal como lo ves ahí. Esa es la primera. Segunda propiedad. Ahora voy a plantear lo siguiente. Voy a tomar un numeral de la forma A, B, C y le voy a restar el numeral C, B, A. ¿Qué característica ves entre uno y el otro? ¿Qué característica ves entre uno y el otro? Un número de 3 cifras se le resta el que resulta invertir el orden de sus cifras. Entonces, si a ABC le restamos CBA, supongamos que la diferencia sea XY, entonces, la propiedad tiene dos características. Dos características. Una primera, de que la suma de las cifras que están en los extremos, o sea, la cifra Y con la cifra Z, siempre, perdón, X, la que está en los extremos, disculpen, la que está en los extremos, la cifra X que está a la izquierda con la cifra Z que está a la derecha, la suma de las cifras de los extremos siempre será 9. ¿Qué más? También se cumple que la cifra del medio, en este caso la cifra Y, también vale 9. Y finalmente, hay un dato más, que la diferencia de las cifras de A y de C, repito, la diferencia de las cifras de A y de C, es exactamente a la cifra de centenas X, pero aumentado en una unidad. Estas características se cumplen para cualquier numeral de 3 cifras al cual se le resta el numeral que resulta de invertir el orden de sus cifras. ABC menos CBA igual al XYZ y se va a cumplir esas 3 características. ¿Está? Y por acá planteamos algunos de los ejemplos. A ver. Por ejemplo. Al número 672 le restamos el 276. A un número de 3 cifras le restamos el número que resulta de invertir el orden de sus cifras. Y veamos qué ocurre. Cuando restamos acá, 2 menos 6 no se puede, le prestamos 1. 12 menos 6 me quedaría 6. Presto 1 quedó en 6. 6 menos 7 no se puede, le prestamos 1. 16 menos 7 me quedaría 9. Y como él prestó 1, se quedó en 5. 5 menos 2 me daría 3. Y efectivamente, como te decía, en esta propiedad, las cifras que están en los extremos 3 y 6 suman 9. Ahí está. 3 sumado con 6 me da 9. Y la del medio también vale 9. Y observa una cosa más. La cifra de centenas 6 con la cifra 2, 6 menos 2 sale 4. Y 4 es exactamente la cifra de centenas de la diferencia más 1. 6 menos 2 es 3 más 1. 4 acá, 3 más 1, 4. Cumple las 3 condiciones en este caso. Veamos otro. Digamos, el 741. Le restamos el que resulta de invertir el orden de sus cifras. Saldría el 147. Y a ver, restamos estos numerales. Restamos estos numerales. Y al restar tendríamos 1 menos 7 no se puede directamente, le prestamos 1. 11 menos 7 me quedaría 4. Prestó 1, quedó en 3. Menos 4 no se puede, le prestamos 1. 13 menos 4 me quedaría 9. Prestó 1, quedó en 6. Menos 1, 5. Y este numeral, al igual que el anterior ejemplo, tiene la misma característica. Las cifras que están en los extremos suman 9. 5 más 4 me da 9 y exactamente es la cifra en medio también igual a 9. Ya está. Y 7 menos 1 será la cifra de la diferencia de las centenas, 5, también aumenta 1. 5 más 1, 6, igual a 7 menos 1, 6. Se cumple eso. Ya está. Bien.
¿Cómo estamos entonces en estas propiedades, chicos? A ver, ¿se entiende, se comprende? ¿Me van indicando? ¿Se entiende, se comprende? A ver, ¿todo bien? Por el momento, ¿todo bien? Me dicen por acá. Veamos una tercera. Esta tercera corresponde a lo siguiente. Al número de la forma A, B, C, D de 4 cifras, le restamos el numeral DCBA. ¿Quién es DCBA? El numeral que resulta invertir el orden de sus cifras. A un número de 4 cifras se le resta el numeral que resulta invertir el orden de sus cifras. Y esta diferencia vamos a llamarla XYZW. Ya está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá solamente hay dos casos. Ocurre lo siguiente, puede ocurrir lo siguiente. Si las cifras centrales de este número de 4 cifras fueran diferentes, si las cifras centrales fueran diferentes, entonces las 4 cifras que aquí aparecen, el X, con el Y, con el Z y con el W, sumarían 18. Sumarían 18. Pero si las cifras centrales del número ABCD, o sea, B y C, fueran iguales, si las cifras B y C fueran iguales, entonces ocurrirá que la suma de X más Y más Z más W vendrá a ser igual a 27. Entonces, en este problema, o en esta propiedad, todo depende cómo son las cifras centrales con las cuales se trabaja en el número. Vamos a remarcar esto. Entonces, acá, esta propiedad para 4 cifras tiene esas características. Profe, pero acá ya no dice exactamente cuánto vale cada uno. No. En este caso, como son mayor cantidad de cifras, no se puede predecir exactamente cuál es el valor de cada una de ellas. Pero sí se puede indicar el valor de la suma. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, si tengo el número 4.721, ¿le restamos quién? El número que resulta invertir el orden de sus cifras. Saldría 1.274. Ya está. Y restamos por acá. 4.721 menos 1.274. Veamos cuánto saldría. 1 menos 4 no se puede, le prestamos 1. Quedaría 11 menos 4, queda 7. Presto 1, queda en 1. 1 menos 7 no se puede, prestamos 1. 11 menos 7 me quedaría 4. Presto 1, quedó en 6. 6 menos 2 quedaría 4. Y como ella no presta nada, simplemente sería 4 menos 1. 4 menos 1 me quedaría 3. Y como tú verás, la suma de 3 más 4 más 7 es justamente 18. Verifica esta primera parte. Las 4 cifras de la diferencia suman 18 si las cifras centrales son diferentes. Y tenemos otro caso. Digamos el 5.331. ¿Ya? Le voy a restar el número que resulta invertir el orden de sus cifras. O sea, saldría el número 1.335. Y en esta diferencia, ahora estoy tomando el segundo caso. Que las cifras centrales sean iguales. Restamos. 1 menos 5 no se puede, le presto 1. 11 menos 5 me quedaría 6. Presto 1 queda en 2. Menos 3 no se puede. Presto 1. 12 menos 3 me daría 9. Presto 1 queda en 2. Menos 3 no se puede. Le presto 1. 12 menos 3 saldría 9. Y como él prestó 1 quedó en 4. 4 menos 1 me daría 3. Cuando las cifras son iguales, las cifras centrales son iguales, las cifras centrales de la diferencia también son iguales a 9. Pero lo concreto es que la suma de las 4 cifras, 3, 9, 9 y 6, resulta ser ahora igual a 27. Ya está. Esas son las propiedades de la sustracción que estamos desarrollando en este caso. ¿Bien? Bien, muchachos. Y ahora, para alegría de ustedes, porque yo sé perfectamente que ya
En este caso, como ya han sumado en otra base, han restado en otra base, entonces las propiedades también tendrán que expresarlas en otro sistema de numeración. ¿De acuerdo? Entonces, pero para ver solamente lo voy a indicar como observación, ya no lo voy a detallar tanto. ¿Qué pasa en un primer momento? ¿Qué pasa en un primer momento? Si tú tienes el numeral AB de base n y le restas BA de base n. A ver, ¿qué me dices ahí? AB de base n menos BA de base n. AB de base n menos BA de base n. ¿Parecido? Claro, parecido. Te va a salir un numeral XY de base n. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Se cumple que la suma de X y Y, X más Y, siempre será n menos 1. ¿Y quién es n menos 1? N menos 1 es el valor de la máxima cifra del sistema de numeración de base n. Repito, esta es la máxima cifra en el sistema de base n. En base 10, en el sistema decimal, la mayor cifra es 9. Por eso es que en nuestro caso particular era de que X más Y sumaban 9. Ahí está. Porque 9 es la máxima cifra en el sistema decimal. Ahora en otra base ocurre algo parecido, pero recuerda que es n menos 1 la máxima cifra de esa base. Segunda observación, parecido a lo anterior. ¿Qué tal si ahora resto el ABC de base n, le restamos el CBA de base n y esto nos da el XYZ de base n? Profe, ¿va a ser parecido? Sí, va a ser muy parecido. Y ahora justamente les pido cómo sería. A ver, observaciones, indicaciones, a ver. Observaciones, indicaciones. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo sería acá? Muy bien, Delmer. Muy bien, Delmer. A ver. Es ABC de base n menos CBA de base n, nos da el XYZ de base n. Se parece este de acá. ¿Qué es lo que va a cumplirse? Pues inmediatamente te digo que la suma de X más Z, la suma de las cifras extremas, va a ser igual a la cifra del medio Y, y estas van a ser igual a n menos 1. Siempre la suma de estas dos cifras que están en los extremos va a ser igual a la cifra central e igual a la máxima cifra de ese sistema de numeración. Como tú ya sabes restar en otra base, no debe haber mayor problema si yo te propongo lo siguiente. A ver, restamos el 4, 3, 1 de base 7 menos el 1, 3, 4 de base 7. Ya está. Cosa fácil para ti. A ver, resto. 1 menos 4 no se puede, le prestamos 1. Como estoy en base 7, le estoy prestando 7 unidades. 7 más 1, 8. 8 menos 4 saldría 4 de base 7. Presto 1, se queda en 2. 2 menos 3, no puedo restar una menor menos una mayor. Le presto. Y ese prestar significa que le presto tantas unidades como la base señale. Le presto 7 a 2, que era lo que estaba quedando. 7 más 2 me daría 9. Y 9 menos 3 saldría 6. Como él prestó 1, ya no queda 4, te queda 3, 1 menos. 3 menos 1 me daría 2. Y como observarás, las cifras extremas 2 y 4 suman la cifra del medio, que es la máxima cifra de base 7. La cifra máxima de base 7 es 6. Ya está cumpliendo la condición. A ver, uno más por acá. Ajá, acá nomás. A ver, acá te podría proponer qué número. El 6, 7, 2 de base 8. 6, 7, 2 de base 8. Le resto el numeral que resulta invertir el orden de sus cifras. 2, 7, 6 de base 8. Y veamos cuánto sale la diferencia.
Saldría 2 menos 6, no se puede, le prestamos 1. Como estoy en base 8, le presto 8. 8 más 2, 10. 10 menos 6 saldría 4 de base 8. Presto 1, quedó en 6. Menos 7 no se puede, le prestamos 1. Le presto 8 en base 8. 8 más 6, 14. Menos 7 quedaría 7. Y como prestó 1, quedó en 5. Menos 2 quedaría 3. Y también ocurre que la suma de las extremas, 3 más 4, es igual a la del medio 7, que es la cifra máxima que se tiene en el sistema de base 8. En base 8, la máxima cifra vendría a ser 7. Bien, entonces las observaciones son válidas para otro sistema de numeración. Y ahora te comento, ¿cómo sería el tercer caso? A ver, tú me lo indicas. ¿Cómo sería el caso en el cual yo tengo el numeral de la forma A, B, C, D de base N, le restamos el numeral D, C, B, A de base N y resulta ser igual al X, Y, Z, W, N. X, Y, Z, W de base N. Ahora un numeral de 4 cifras menos el numeral que resulta de invertir el orden de sus cifras, me da esta diferencia. También se presentan dos casos. ¿Cuáles son los casos que vas a considerar? A ver, acá te propongo. Te voy a decir, cuando las cifras centrales son diferentes, ese es un caso, y cuando las cifras centrales sean iguales. ¿Qué ocurre cuando las cifras centrales son diferentes? Que la diferencia tendrá como cifras un valor cuya suma es igual a ¿cuánto? Cuando sumo X más Y más Z más W, ¿sale cuánto? ¿Quién me dice cuánto sale ahí? Excelente, muy bien. Va a ser igual cuando son diferentes al doble de la cifra máxima de ese sistema de numeración, al doble de n-1. Pero cuando son iguales, entonces el X más el Y más el Z más el W, la suma de las 4 cifras será 3 veces la mayor cifra de ese sistema de numeración, que era lo que ocurría en el sistema decimal, ¿no? En el sistema decimal salía 2 veces 9, o sea 18, cuando las cifras eran diferentes. El doble de 9, que es la máxima cifra de base 10. Y cuando las cifras eran iguales, era 3 veces 9, 3 veces la máxima cifra de ese sistema de numeración. Entonces, igualito ocurre en otro sistema de numeración del sistema de base N. ¿Bien? Muy bien, chicos. Bien, señores. Bien, entonces, estaba pendiente justamente, creo, a raíz de todo esto que desarrolla un poquito la teoría, justamente el problema número 4. Vamos a hacerlo brevemente en los minutos que nos restan por acá. A ver. ¿Qué dice el problema número 4? ¿Qué nos indica el problema número 4? Problema número 4 dice complemento aritmético de 8 igual a DOS, a 2, ¿no? Acá lo vuelvo a escribir. Número 4, complemento aritmético de OCHO. Complemento aritmético de OCHO igual a DOS. Pues bien, se supone que la cifra O, como es la primera, es diferente de 0, ¿cierto? La primera cifra O es diferente de 0. Como esta es diferente de 0, esta última también es diferente de 0. Por lo tanto, como es diferente de 0, a esta cifra se le está restando de 10 para hallar su complemento aritmético. Entonces escribo 10 menos la cifra O. Voy a poner así con una rayita para identificar que es la letra O, para diferenciarlo del 0. Pueden confundirse con el 0. Ahí está. El O con rayita es la letra O. Y esto es el número 0. Entonces, 10 menos O saldría ¿cuánto? Saldría la cifra S. Y por el método práctico, a cada una de las cifras que vienen se le resta de 9. 9 menos H, 9 menos H
tendría que ser la letra O. Siguiente, 9 menos C, tendría que ser la letra D. Y la siguiente, 9 menos O, ahí está, tiene que ser, uy, no hay nada. Acá hay 4 cifras y acá no hay nada. Como acá no hay nada, porque este tiene 3 cifras, entonces lo igualo a 0. Porque no hay nada. Lo igualamos a 0. Y una vez que lo hemos igualado a 0, te pregunto, ¿cuánto tiene que ser la letra O para que el restado de 9 salga 0? Efectivamente, la letra O tiene que ser exactamente igual a 9. Y así, 9 menos 9 sale 0. Como esta O vale 9, la reemplazo acá arriba. 10 menos 9 saldría 1. Significa entonces que la letra S resulta ser igual a 1. Como esta letra O es 9, ¿cuánto le quito a H para que salga 9? H vale 0. El valor de H resulta ser igual a 0. Profe, pero acá no va a encontrar nada. Uy, tienes razón, ¿no? Ahí no voy a poder encontrar nada. Uy, qué desazón. Esta menos C lo paso al otro lado, solamente cambio el orden. C más D vale 9. C más D vale 9. ¿Qué es lo que nos pide calcular el problema? El problema nos pide calcular la suma de las letras C más la letra O más la letra D. Perdón, acá está con mayúscula, yo lo he colocado con mayúscula y acá está con minúscula. Lo voy a colocar con mayúscula, ¿ya? D más O más S. Ya está. A ver, ¿alguien de ustedes me dice cuánto vale la letra C? No, no sabemos cuánto vale la letra C. Pero la letra C sumada con la letra D, la suma de estos dos resulta ser 9. La letra O solita, la letra O la conocemos. La letra O vale 9. Por acá, la letra O solita vale 9. Y la letra S, acá está. La letra S vale 1. O sea que a pesar que no conozco cuánto vale C y D, sí puedo conocer cuánto vale la suma. La suma saldría 9 más 9 más 9, 3 veces 9, 27, más 1, 28. La suma de todos los términos que aquí aparecen indicados vendría a ser 28. Y 28 justamente la alternativa A para el problema señalado. Ya está. Muy bien, chicos. Exactamente. Bien, muchachos, estamos entonces ya en el último minuto de nuestro trabajo del día de hoy. Comentarios, observaciones. Excelente, chicos. Muy buen comentario. Muy bien, Wilfredo. Excelente. Bien. Oye, no hay quiz, porque todavía esta es la primera parte de nuestra clase, recuérdalo. El quiz viene todavía el día viernes, ¿cierto? Sí, el día viernes continuamos con el quiz, ¿sí? Por eso te digo, o sea, esta primera parte es para ver los problemas, reconocer qué es lo que, cuáles son los elementos del tema, y luego continuamos con lo que viene a ser la siguiente clase el día viernes. Y ahí ya entramos con todo, ¿ya? Si tenemos la posibilidad, hacemos más problemas, no te preocupes. Bien, chicos, un fuerte abrazo, cuídense bastante y estamos quedando. Quédense con su tutor tóxico, con Raulito acá presente. Gracias, chicos, quedamos, cuídense.